Bueno, chicos, muy bien. Se dio inicio a la grabación de nuestra sesión de esta noche. Entonces, vamos por acá a comenzar con la lectura de la autorización, ¿vale? Bueno, teniendo en cuenta que la grabación de esta sesión constituye un tratamiento de datos personales, se informa a todas las personas presentes que esta grabación será usada solo con fines educativos, buscando que esté disponible para posterior consulta por los presentes o aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión en directo, aclarando que solo podrá usarse en el entorno del tecnólogo en desarrollo publicitario y los aprendices inscritos en él, coordinador escena o personal designado para la institución para seguimiento y supervisión, que será colocada en el canal de YouTube dispuesto para la ficha de formación con visibilidad oculta, acorde a las condiciones generales de tratamiento de sus datos personales, además de otras condiciones de uso y participación. Vale, chicos, entonces en ese orden de ideas vamos a empezar a trabajar hoy con nuestro brief táctico. Hoy, teniendo también en cuenta nuestros acuerdos de formación importantes para toda la organización de nuestra sesión, vamos a trabajar bajo el objetivo de establecer un brief como herramienta estratégica dentro de los procesos de marca, empresa y sus funciones frente al proceso de función publicitaria. Nuestra agenda de hoy es una agenda corta pero sustanciosa en la cual vamos a trabajar dudas, preguntas de la semana anterior, todo lo relacionado al brief táctico y obviamente vamos a hablar de de la actividad que nos compete, de la actividad de documentos de campaña. Bueno, dudas, preguntas e inquietudes antes de dar inicio con nuestra sesión. Ninguna pregunta, ninguna duda. Ok, bueno, entonces en este orden de ideas no veo manitas levantadas, no me han escrito nada en el chat. Vamos a dar inicio a nuestra sesión. Ya estuvimos viendo que habían unos briefs y que existen varios tipos de brief. Uno inicial que estuvimos trabajando, que fue el brief de primer contacto. Y hoy vamos a hablar sobre un brief de campaña táctica o el brief táctico. Este brief es muy interesante ya que a de diferencia del brief anterior, nos va a ayudar a establecer componentes ya de estrategia y claves para el desarrollo de la campaña publicitaria como tal y de lo que nosotros vamos a desarrollar o implementar en los procesos comunicativos de la empresa. Vamos a ver, yo sé que ustedes de pronto ya lo vieron en plataforma, pero vamos por aquí a recordar la importancia y qué es un brief táctico. Brief de campaña táctica. Para este brief, al contrario del de primer contacto, su finalidad es el de desarrollo estratégico de la comunicación de una empresa, para lograr un resultado en particular. Es importante tener en cuenta que una táctica es una pequeña parte de una estrategia. Por lo tanto, cuando una empresa requiere de la implementación de un plan de comunicaciones, tendrá la necesidad de crear varios de ellos. También cabe resaltar que este tipo de brief tiene un enfoque específico en un producto o servicio o en su defecto en una línea de estos. Es poco frecuente que sea funcional para aquellos que pertenecen a varias líneas, a no ser que la estrategia sean ofertas que los involucren en una misma campaña. El brief de campaña táctica es un brief que además del diagnóstico de algunas variables de la empresa, tiene componentes estratégicos y creativos, los cuales permiten que el departamento o la persona encargada del mercadeo de la MIPYME y el creativo publicitario sean copartícipes del desarrollo de la táctica de comunicación a implementar. Ok, bueno. En ese orden de ideas y luego de esta pequeña introducción de qué es una campaña, un brief de campaña táctica, pues vamos a empezar a ver todo lo que compete al desarrollo del mismo. Cuando nosotros estamos hablando de un brief de campaña táctica, estamos hablando de
ese documento en el cual vamos a tener todas las acciones que nosotros vamos a desarrollar a corto plazo. ¿Y por qué lo digo a corto plazo? Porque actualmente en todas las empresas y en la actualidad de nuestro mercado cambiante, estamos hablando de que una campaña la estamos trabajando entre 3 máximo a 6 meses, pero lo ideal es que la estemos trabajando en un plazo de no más de 3 meses, ya que como estamos hablando, todo lo que sea táctico y que son pequeñas acciones que vamos a desarrollar en las estrategias para nuestras campañas o para nuestra empresa, debemos en sí desarrollar entonces acciones concretas que funcionen muy en enlace o muy bien concatenadas unas con otras y así en una duración más larga de tiempo se puedan construir como una estrategia. Entonces, aquí debemos tener en claridad que la táctica como elemento mínimo o de acción que tiene una estrategia, al sumar varias tácticas vamos a tener una campaña estratégica o una estrategia a largo plazo que está conformada por estas pequeñas acciones tácticas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que la optimización de los resultados se debe fundamentalmente a la característica principal de que se trabaje a corto plazo, de que sea implementado de manera rápida, ágil para obtener resultados rápidos y en un tiempo limitado. Muy importante que tenga unos objetivos muy bien diseñados, que tenga metas claras para saber yo qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que incrementar un elemento o ponerlo en acción durante todo el proceso de mi campaña. Obviamente siempre debemos tener en claridad ese objetivo para poder trazarnos unas metas y que tengamos unos resultados que se puedan medir y que se puedan obtener de una manera clara. Adicional, eso es muy importante que lo tengan en cuenta y una característica fundamental de, de las campañas tácticas, es decir, de todas esas acciones que vamos a desarrollar, es que sean flexibles, que no sean rígidas, que nosotros podamos, en el momento de que se empiece la ejecución de la misma, podamos avanzar y podamos decir, ok, en este mercado que cambió, esto que no nos funcionó, esto que va a ir mejor hacia este sentido, lo podamos cambiar y optimizar para tener un mejor resultado. Podemos tener campañas tácticas para lanzamientos de productos, de líneas de productos, para promociones, para responder frente a una acción de la competencia directa o para tener como una posibilidad de ahondar en ese posicionamiento o en esa campaña principal que se viene trabajando, digamos, durante todo el año. Y esta táctica, pues obviamente nos va a funcionar muy bien para la estrategia que nosotros estamos implementando. Básicamente, y dentro de este concepto, vamos a entender que obviamente para poder realizar campañas tácticas y poder generar estrategias sólidas y confiables, debemos tener en cuenta que existen diferentes medios a los cuales nosotros podemos acceder o tener en contacto para poder ejecutar las acciones de comunicación que tenemos pensadas en nuestro plan y en nuestra campaña. Para ello, entonces, debemos entender que tenemos en general dos tipos grandes de medios, que son los medios tradicionales y los medios digitales. Todos los medios tradicionales, pues son los medios que nosotros ya conocemos y que se han venido trabajando desde hace muchísimo tiempo, como son la televisión, el radio, el periódico. Hay aquí algo muy importante que se ha venido de pronto desagregando un poco, que son los anuncios urbanos, aquellas vallas que ya no son tan frecuentes de ver, em, la publicidad en los paraderos, por ejemplo, de las busetas, afiches, carteles, todo lo que sea volanteo. Esto hace parte de la publicidad tradicional y obviamente de los medios tradicionales.
En los medios digitales tenemos todos los que en el momento se han venido generando y creciendo a raíz de la proliferación y de la socialización de la Internet. Esto de que sea tan accesible para todo tipo de público, pues nos da la posibilidad, perdón, chicos, de tener canales digitales como lo son las redes sociales, los blogs, las páginas, los anuncios, los videos, audios y todo lo que nosotros podemos transferir y dar a conocer a través de todas estas herramientas de comunicación digital que tenemos actualmente. Ya teniendo entonces como fundamento que tenemos dos mundos diferentes, que son los mundos tradicionales y los mundos digitales, teniendo en cuenta cuál es ese concepto, las características principales de la campaña, vamos a ver cómo está compuesto el brief táctico. Yo sé que ustedes muy juiciosamente, algunos ya han empezado a trabajar en lo que es el brief táctico para poder entregar sus dos briefs. Recuerden que deben entregar el brief de primer contacto y el brief táctico en el mismo espacio, por ende lo deben entregar al tiempo, ¿vale? Entonces, para que tengan en cuenta ese detallito. Primero, pues lo primero que vamos a hacer es tener una identificación, obviamente, para saber, conocer con qué empresa estamos trabajando. Dentro de la empresa que estamos trabajando, todos los aspectos relevantes de la campaña táctica que nosotros vamos a desarrollar. Por ejemplo, va a ser nacional, en dónde se va a desarrollar, qué fecha tiene, cuál es el nombre del producto, del servicio al cual se le va a hacer la campaña, em, qué es ese identificador de campaña que nosotros vamos a tener y los datos de contacto que vamos a necesitar. Esta es como la parte inicial, la parte introductoria de lo que va a ser el brief, la identificación, la información general a la cual vamos a acceder. De allí pasamos a un segundo punto que son las necesidades. Cuando nosotros hablamos de la necesidad, estamos hablando de la necesidad de comunicación que tiene la empresa y de cómo la vamos a relacionar en este documento para que a partir de lo que nosotros consignemos aquí se pueda generar una buena campaña estratégica de comunicación que nos lleve a dar a conocer al público de una manera adecuada el mensaje que necesita la empresa. Entonces, lo primero que vamos a tener en cuenta son los antecedentes. Ustedes ya vinieron identificando unos antecedentes de comunicación que han tenido nuestras empresas, es decir, cómo han venido trabajando, cómo han venido desarrollando la publicidad, cómo han venido desarrollando las estrategias, y eso lo vimos en las de posicionamiento, todo lo que vimos estrategias de posicionamiento, y la infografía misma para poder identificar todos esos antecedentes que la empresa ha venido haciendo. Entonces, este punto ya lo tenemos muchísimo más claro, ya lo tenemos más estructurado y recuerden, para aquellas personas que tengan o estén trabajando con una empresa que hasta ahora se está generando, se dice simplemente en antecedentes dos puntos, mi empresa aún no ha desarrollado estrategias de comunicación. Hay otros que han venido haciendo publicaciones ya, porfa, que no les funcione no quiere decir que las tengan que borrar. Esos son nuestros antecedentes de comunicación que son muy importantes para que podamos establecer de verdad como esos puntos a favor o en contra que tenemos para poder optimizar las siguientes acciones de comunicación. Luego vamos a tener un subpunto adicional que son las necesidades de la marca. Ya después de poder identificar qué es lo que se ha hecho hasta el momento, vamos a identificar qué es eso que quiere nuestro producto o servicio. Es decir, cuál es la situación actual y qué es lo que requiere la marca en cuanto a comunicación para poder tener ese objetivo, poder cumplir el objetivo que tiene. Digamos, si yo quiero tener un posicionamiento, mi necesidad de marca es optimizar la parte visual, digámoslo. Es un ejemplo simplemente que les coloco para poder eh, como competir con la competencia directa en la comunicación digital. Esa podría ser una necesidad de la marca.
El siguiente punto, subpunto que va a tener la parte de las necesidades, es el residual de comunicación. ¿Qué es el residual? Y aquí quiero que haya la siguiente claridad. Cuando yo ya identifico cuál es la necesidad de la marca, es decir, qué es lo que necesita la marca, qué planteamos básico para que nosotros nos comuniquemos directamente con nuestro grupo objetivo. Debemos tener en cuenta qué es lo que en realidad quiere la empresa luego de que nosotros hayamos publicado la campaña táctica o hayamos puesto el plan a funcionar. Es decir, yo quiero que luego de que optimicemos, porque ya dijimos que mi necesidad era optimizar la parte visual de mis anuncios digitales, entonces yo voy a decir que el residual de comunicación, ya luego de que se haya generado el mejoramiento de visual de los anuncios de mi marca, espero que mi público objetivo identifique de manera correcta y clara mi marca como la opción número 1 para suplir su necesidad. Es un ejemplo. Entonces, básicamente el residual de comunicación es eso que yo busco que quede en la mente del consumidor con la campaña que yo ya he desarrollado y he puesto en práctica. Y por último, en este punto va a ir la descripción del proyecto. Ustedes ya tienen una información, tienen un análisis, tienen muchísimas herramientas para poder generar estrategias. Y para generar estrategias, entonces debemos plantear de manera clara unas acciones que nos van a permitir aclarar qué es ese proyecto que yo voy a desarrollar. Es decir, cómo va a ser esa campaña o esa campaña táctica para poder llegar a cumplir los objetivos que nosotros hayamos puesto. Ya te conocemos la empresa, ¿cierto? Ya tenemos nuestra visión, nuestra misión, nuestros objetivos. Tenemos muchísimas filosofías y todo este análisis que ya hemos venido desarrollando, sobre todo cuando hicimos la DOFA, oportunidades de amenazas, nos va a ayudar obviamente a generar una estrategia, unas acciones, unas tácticas que sean alineadas a esta necesidad y que obviamente nosotros podemos definir y podamos verificar si son alcanzables o no. Perdón. Entonces, cuando nosotros estamos generando esa estrategia, debemos tener en cuenta acciones que debemos desarrollar y cómo las debemos ejecutar. Siempre es importante que nosotros tengamos en cuenta que las estrategias se deben plantear antes de iniciar las campañas. ¿Por qué? Porque son el punto de partida que nos van a ayudar a generar, por ejemplo, un enfoque, un crecimiento, un posicionamiento. Entonces nos van a permitir cómo identificar esos elementos que van a ser fundamentales también en la medición. Y cuando nosotros hablamos de cómo ya venir a escribir esas estrategias que vamos a hacer, las vamos a expresar respondiendo qué hace, para quién lo hace y cuáles son esos puntos específicos a tener en cuenta o que le dan la probabilidad de que tenga éxito nuestra estrategia. Entonces, simplemente vamos a hacer la redacción de unas acciones que nosotros vamos a desarrollar durante la campaña o dentro de la campaña, dentro del proyecto, para que sean fáciles de como generar de una manera
estándar para que todos entendamos, desde el cliente que nos contrató hasta el diseñador que nos va a hacer las piezas, hasta el mercadólogo que nos va a ayudar en la pauta, hasta el experto en marketing digital y así todas las personas que hacen parte de este proceso. Cuando nosotros hablamos entonces ya del siguiente punto, estamos hablando de objetivos. Y cuando hablamos de los objetivos, debemos tener en claridad que los objetivos sí o sí deben ser claros, deben ser muy concretos y siempre deben trazarse bajo objetivos de comunicación y objetivos de medios. Objetivos de comunicación son esos objetivos cualitativos que yo voy a plantear, que yo quiero alcanzar y que básicamente están dados en pensamientos, sentimientos, acciones que quiero que haga mi consumidor frente a mi producto o servicio que estoy publicitando luego de ver mi campaña táctica. ¿Listo? Entonces, ese objetivo es cualitativo y es muy importante tener en cuenta. Por favor, no me van a empezar la redacción de un objetivo, a diferencia de la necesidad en donde empezamos frente a una redacción clara de acciones, de ejecución de acciones. En el objetivo siempre se debe empezar a redactar en un verbo en infinitivo, es decir, conocer, adquirir, producir, estandarizar. Son todas aquellas verbos, que es palabras, verbos, que terminan en ar, er, ir. Eso es en infinitivo. Entonces no me van a colocar mi objetivo de comunicación es conocer, no. No, ¿y cómo se hace? Que se expresen, por ejemplo, mi objetivo de comunicación es que se expresen diferentes. No. ¿Cuál es mi objetivo de comunicación? 2 puntos. Posicionar mi marca o posicionar mi producto como el mejor del mercado frente a ta, 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 ta. Ese sería mi objetivo de comunicación. Bueno, en realidad ese sería de medios. Mi objetivo de comunicación va a que quiero. Entonces, quiero que estábamos hablando de que el consumidor opte por escoger mi producto. Entonces, el objetivo sería generar en la mente del consumidor un posicionamiento tal de mi producto, permitiendo que sea la opción más viable. Ya, cambié mi redacción y estoy diciendo de una manera cualitativa. Objetivos cuantitativos, que son los de medios, son aquellos que podemos medir y que están enfocados en números, básicamente. Entonces, es lo que vamos a estandarizar para que podamos determinar si son alcanzables o no. Para ello traigo la estrategia de los objetivos tipo SMART. ¿Cuáles son los objetivos tipo SMART? Son aquellos que son específicos, medibles, alcanzables, relevantes y que se hacen en un tiempo determinado. Esto nos va a permitir, obviamente, tener metas claras, identificar cómo lo vamos a medir y obviamente permitir que sea realista, que de verdad funcione para nuestra campaña y que se promueva de una manera adecuada a nuestro objetivo general o nuestra meta general de la campaña. ¿Qué quiere decir cada uno de estos aspectos? Cuando yo hablo de generar un objetivo SMART, estoy hablando que sea específico, es decir, que busque algo, que concretamente quiera hacer algo, que sea medible, es decir, que yo pueda tener unos números que me digan si yo estoy hablando de posicionamiento, entonces estoy hablando de pronto de números que me van a decir a cuántas personas estoy llegando, cuántas personas nuevas me están siguiendo. Esas cosas que yo pueda decir son medibles, son reales, que yo puedo evidenciar a través de números. Realista, es decir, que se puede hacer. Yo, si soy una empresa pequeña, una pequeña MIPYME que hasta ahora está saliendo al mercado,
No voy a decir que mi alcance va a ser 1000 personas en el primer mes. No, vengan. En realidad, un alcance de esa envergadura se necesita primero mucho más tiempo y segundo, una empresa ya más consolidada, que ya tenga un posicionamiento más alto. Entonces, en ese orden de ideas, sí o sí es importante que tengamos en cuenta que sea realista, que sea relevante, es decir, ¿de verdad está alineado con la empresa? ¿Es de verdad la necesidad de mi empresa o es algo que me estoy inventando por inventarme? No, entonces es importante que sea relevante, es decir, que en realidad esté alineado a lo que quiere la empresa. Y vamos a hablar de que se van a establecer en un tiempo definido. Estábamos hablando que las campañas tácticas se están definiendo a 3 meses y lo vamos a mantener en un objetivo que se va a cumplir a 3 meses. ¿Listo? Esto se hace también sumamente importante en el proceso del desarrollo. Un ejemplo de un objetivo es, por ejemplo, aumentar el tráfico hacia el sitio web de 300 a 600 visitas mensuales, duplicando la creación de contenido para generar más leads en 60 días. ¿Cómo identificamos? Entonces, identificamos que sea un objetivo SMART cuando estamos cumpliendo con esos elementos, con cada uno de esos puntos que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿es específico? Sí, estoy diciendo que es aumentar el tráfico del sitio, hacia el sitio web. ¿Es medible? Sí. Estoy diciendo que estoy buscando el 100% de visitas, es decir, de 300 a 600. Pasar de 300, que son las actuales, a 600, que son las que quiero como objetivo. ¿Es alcanzable? ¿Es realista? Sí. ¿Por qué? Porque para poder conseguir el doble de vistas o de personas que visiten, pues voy a hacer el doble de avisos, el doble de contenido. Entonces, de esa manera, pues obviamente voy a generar más tráfico. ¿Es relevante? Sí, porque nos ayuda obviamente a generar más leads, es decir, más vistas, que es lo que yo quiero de aumentar el tráfico hacia el sitio web. Y el tiempo determinado, sí, estoy diciendo que en 60 días. Este objetivo está alineado a la necesidad de aumentar el tráfico del sitio web y de poder como mejorar ese posicionamiento del sitio más que de la empresa, del sitio. Entonces es importante. Aquí tenemos otros 2 ejemplos que nos van a ayudar a entender un poco más. Vamos a hablar ahora de la parte económica del retorno de la inversión, entonces de ventas. El siguiente ejemplo es aumentar las ventas de 300,000 a 360,000 pesos mensuales a través de una campaña de email marketing con nuestros clientes, cubriendo el gasto de rediseño de la página web en los próximos 6 meses. La siguiente, facturación del producto X, pase de representar. Se dice lograr que la facturación del producto que hoy representa el 50% de la facturación total de la empresa pase de representar el 50% a finales del próximo año en un 20% más. Aquí ya lo tenemos claro. Y a través de la estrategia que es utilizando email marketing. Entonces, es tener claro, perdón, pasar del 20 al 50, es tener claro qué es lo que yo quiero conseguir para poder identificar cómo hacer esos objetivos. Luego de ello, el cuarto punto que vamos a identificar es, voy a hacer aquí un pequeño recorderis. Primer punto, identificación. Segundo punto, necesidades. Dentro de las necesidades tenemos 4 subpuntos. A, antecedentes. B, necesidades de la marca. C, residual de comunicación. D, descripción del proyecto. Tercero, objetivos. Primero, o A, dentro de los objetivos, objetivos de comunicación. B, objetivos de medios. ¿Listo? Ahora vamos para el target.
Dentro del target vamos a tener también dos elementos. El target es un elemento sumamente importante dentro del brief. Llámese cualquier brief que nosotros vayamos a desarrollar. Siempre debemos tener claridad a quién voy a llegar. Si yo no sé a quién voy a llegar, pues no voy a saber cómo llegar. Y si no sé cómo llegar, pues obviamente no voy a poder estructurar mi mensaje de una manera adecuada. Lo primero que vamos a determinar es el target group o grupo objetivo, que es básicamente la descripción demográfica, sociográfica, cultural de las personas a las cuales yo quiero llegar o que hacen parte de esos consumidores que quiero como mis clientes. Para poder determinar ese target group, debo tener claridad de cuáles son esas características de las personas, cuáles son esas necesidades que tienen, esos deseos que van alineados con mi producto y mi servicio. Siempre es importante tener en cuenta que vamos a definir nuestro target como el grupo de personas o de consumidores a quienes vamos a dirigir todas las acciones de comunicación y de mercadeo de nuestra empresa. También debemos reconocerlos como el público o nicho de mercado al cual yo quiero llegar. Y obviamente debemos identificarlo como clientes reales y clientes potenciables que sean sostenibles y que sean obviamente bien alineados a mi producto o servicio. Cuando nosotros identificamos estos elementos, empezamos a estandarizar y a establecer el target real de lo que nosotros vamos a hacer. ¿Qué es el target group? Ya lo sabemos, ese grupo de personas a las cuales yo quiero llegar. ¿Cómo vamos a redactar nuestro target group? Siempre que nosotros hablemos del target group, vamos a saber quiénes son nuestros clientes reales y los clientes que están en la competencia para identificar posibles oportunidades y personas que puedan ser nuestros clientes. Vamos a tener datos que sean claros y que nos permitan hacer como un nivel más allá de imagen de mi persona ideal. Dentro de ellos entonces voy a identificar como datos demográficos la edad, el género, en donde vive, su nivel educativo, el estado civil, los ingresos, la profesión. Vamos a tener unos datos psicográficos en los cuales vamos a tener valores, intereses, estilo de vida, personalidad, motivaciones. Y tenemos datos conductuales que son dados por hábitos de compra, lealtad de marca, uso de tecnología, redes sociales preferidas, donde buscan la información. Entonces, cuando yo hablo de generar un target group, estoy hablando, por ejemplo, hombres y mujeres entre 35 y 45 años de la ciudad de Bogotá con un nivel educativo profesional, maestría, especialización y maestría, estado civil, solteros con ingresos superiores a los 2 salarios mínimos y que en su profesión busquen alinear su vida a su profesión como tal, que tengan intereses de sociabilización, que tengan un estilo de vida activo. Todas estas características nos dan bases para poder saber cómo hablar a mi cliente, cómo son las imágenes que buscan, qué es eso que yo quiero que sobresalga en la campaña, en las piezas publicitarias para poder llegar realmente a quien quiero llegar. Esto nos va a ayudar obviamente a establecer
elementos que son supremamente importantes para el cumplimiento real de los objetivos. Entonces, adicional se nos pide un target comunicacional. ¿Qué es eso? Bueno, buscamos e identificamos el target group y ahora vamos a identificar un target comunicacional. El target comunicacional es ese arquetipo de cliente, es decir, una descripción individualizada y detallada del consumidor. ¿Del consumidor de qué? De mi producto o de mi segmento de mercado, de mi segmento de productos o de mis servicios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que el arquetipo es básicamente un modelo de persona que representa un patrón de un comportamiento que ya hemos venido identificando en el target, pero que ahora lo debemos colocar como en una persona real, como en alguien a quien yo puedo identificar como persona a la cual voy a llegar. Entonces, les voy a compartir, voy aquí a abrir una ventana de internet y les voy a compartir una herramientica que les puede funcionar muy bien para crear ese buyer person o ese arquetipo de persona. ¿Listo? Entonces, perdón, les voy a compartir campaña, este. Y acá por el chat les voy a compartir el enlace. Ay, no, espere, porque no me lo deja copiar ahí. Entonces lo debo copiar de acá. Listo. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Aquí puedo crear mi buyer person o mi arquetipo de cliente o esa persona ideal que yo quiero y que voy a estandarizar. Este buyer person voy a generarlo, voy a darle aquí, crear mi persona. Yo le puedo dar características de si es hombre, si es mujer, ponerle un perfil, ir identificando los datos aquí demográficos, qué tipo de... Todo esto es como poner ese grupo objetivo que nosotros ya tenemos identificado en una persona. Pero es que resulta que adicional a este buyer person, que es como poner en vida el target group, ¿sí? Como es como ponerlo en vida, mire, hábitos de consumo, esto fue lo que vimos en el target group. Entonces, cuando nosotros tenemos adicional que hablar, y vuelvo aquí a la presentación, de ese arquetipo de cliente, debemos también conocer qué tipos de arquetipos existen. Tipos de arquetipos son chistoso, pero pues así es. Entonces, cuando nosotros hablamos de los arquetipos, estamos hablando de una identificación ideal que se hace a través de unos arquetipos que se llaman los arquetipos de Jung. Estos arquetipos de Jung son como unos elementos que nos van a ayudar a estandarizar y entender cómo se comportan y poder conectar con las personas de una manera más real. Entonces es allí a donde vamos a identificar en realidad todas las claves que nos van a funcionar para llegar a la persona. Y obviamente para poder identificar cuál es ese cliente ideal, pues vamos a conocer cuáles son los arquetipos y cómo ellos, al ser identificables, los podemos utilizar para poder generar un buen contenido. Entonces vamos a tener el rebelde, el mago, el héroe, el amante, el bufón, el hombre común, son 12. El cuidador, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio y el aventurero. Todos estos arquetipos tienen unas características que nos van a permitir alinearlos a la necesidad de mi marca, a lo que necesita mi marca y a lo que quiere mi marca. Dime, Marlon. Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a lo del buyer person. Sí. Nosotros tenemos en este caso,
Pues el producto que ofrecemos son, bueno, son tres tipos que son los kits, que es el materno, el kit baby y el kit geriátrico. Ahí nos tocaría hacer un buyer person por cada kit. Ah, ok. Claro Lo que sí. mismo con el tipo de arquetipo. Ah, ok, listo. Lo mismo, porque Listo, vamos profe, a gracias. tener personas, vale, porque vamos a tener personas diferentes. Son unos segmentos muy determinados que ustedes tienen y que obviamente los deben determinar de esa manera. Entonces van a tener tres grupos objetivos, tres targets. ¿Por qué? Porque van a trabajar en tres líneas o tres segmentos diferentes. Que después de que la materna tenga a su hijo puede pasar a otro tipo de producto, pero en el momento vamos a identificar cada uno y obviamente vamos a tener un buyer person para cada uno de esos segmentos y obviamente vamos a tener un estilo de arquetipo diferente para cada uno. Yo diría y me atrevería a pensar, por ejemplo, no sé, que la de las maternas puede ser un arquetipo cuidador. Nos habla de que el tipo cuidador está interesado en servir a los demás, son personas impulsadas por el deseo de ayudar, de satisfacer sus necesidades. Toda mamá busca satisfacer las necesidades de sus hijos, ¿cierto? ¿Y cómo lo hacen? A través del cuidado. Entonces, es importante identificar cuáles son en realidad, bueno, de pronto ustedes no lo quieran ubicar de esa manera, lo quieran hacer de una manera diferente, pues depende del objetivo que ustedes quieran. Pero, por ejemplo, miren, dentro de la marca, una marca reconocida que tenga un perfil de arquetipo cuidador es, por ejemplo, UNICEF. Entonces, miren que es muy importante. Se habla de que es un arquetipo femenino, que obviamente en este caso que estamos hablando, pues que tiene un instinto maternal, por ejemplo, que tiene el instinto de ser la mamá protectora. Entonces, ustedes van a ir identificando eso dentro de, por ejemplo, refleja como, podemos decir que tiene una personalidad que refleja un deseo protector, que aboga por la generosidad, por la empatía, por el cuidado, por el bienestar. Todo eso es importante. ¿Qué vamos a identificar en un arquetipo de cliente? Vamos a reconocer como esas personas que hacen parte dentro de su personalidad, sus deseos, sus miedos y como ese tono en el cual yo debería comunicarme con él o con ella o con este arquetipo de cliente para llegar de una manera adecuada. Por ejemplo, en el caso que estábamos hablando con Marlon, podemos decir que un tono de, puede ser, bueno, un deseo que sea que sientan que siempre están ayudando a proteger a sus seres cercanos, de evitando daños, bueno, cosas por el estilo. Sus miedos que no sean capaces de subsanar o responder a las necesidades que tienen esos seres queridos. Y el tono de voz que yo debería hablar con ellos es que sea cálido, muy cariñoso, muy maternal. ¿Listo? Entonces ese sería como el ejemplo que yo daría para esa primer línea de segmento. Bueno, ¿qué debemos tener en cuenta en cada uno de los arquetipos? Tienen algo que los caracteriza, que los identifica y que ustedes, yo les voy a compartir esto, obviamente para que lo tengan y puedan mirar cuál se acomoda más, cuál es ese que quiero que sea o que en realidad necesita mi marca. De pronto, quiero que sea el héroe, que es esa persona que está muy enfocada a ser el que salva el día, pues. Es exitoso, mm, siempre piensa en los demás antes que él, busca la felicidad familiar. Entonces, cuando yo ya pienso en eso, pienso, este producto, este puede ser, y estoy hablando ya que mi target group debe decir que es casado, por ejemplo, que sea aceptado por los amigos, ok,
si de pronto necesitamos un tipo de cliente que no es que mi producto sea primera necesidad, pero que con él va a tener mayor aceptación en su grupo social, pues obviamente ahí lo vamos a tener. Entonces, las características de cada uno, desde el rebelde que es independiente, desde el bufón que no le importa ser contradictorio, que no está acostumbrado a planificar, sino que es como muy impulsivo. Ese digamos que es como el ideal de todos, pero bueno, es decir, que compre porque sí. Es el mago que siempre busca cuidarse a él, el amante que busca beneficios en relaciones duraderas, es decir, es ese cliente fiel a mi producto. Si yo llego a cumplir con sus expectativas, de verdad que él va a ser muy fiel a nosotros. El hombre común, pues que es simplemente el hombre que busca pertenecer en algún grupo social, en algún trabajo, en alguna parte. Y también dentro de estos tenemos, pues, ya hablamos del cuidado, el gobernante, que es el que quiere controlar, el creador, que es el curioso, el inocente, que es el que busca siempre tener seguridad. Debe ser muy transparente lo que nosotros le comuniquemos y muy real. El sabio, que busca el porqué de todo, y el aventurero, que son personas independientes y auténticas y saber cómo llegar a ellas. Algunos ejemplos que podemos conocer, entonces, por ejemplo, el inocente, Coca-Cola, Johnson y Johnson, Dove. Del héroe tenemos Adidas, Nike, Land Rover, Cruz Roja. Sí, bien. Del cuidador tenemos pues UNICEF, tenemos Volvo y tenemos Heinz, las marcas de las salsas. Del explorador o del aventurero tenemos marcas como se me perdió aquí, que estaba mirando los ejemplos. Aventurero, pues sí, tambos, no, no dice. Bueno, pero acá tenemos todo lo que sea viajes, turismo, deportes, todo eso lo vamos a tener como el aventurero. Entonces, eso también. Marcas como, por ejemplo, Target, como, por ejemplo, Mountain, que otra deportes, lo mismo de Nike, Adidas. Entonces, son empresas que marcan la diferencia. Rebeldes de pronto como Harley Davidson, MTV, Diesel. El amante tenemos como Versace, Victoria's Secret, Calvin Klein, Ferrero Rocher, Baileys. Tenemos ahí ciertas características. Bueno, entonces, básicamente, la idea es que nosotros identifiquemos nuestro arquetipo, identifiquemos a cuál es el que apunta nuestro producto o servicio. Luego de ello, vamos a ir al quinto punto, que es el mensaje. Dentro del mensaje también debemos identificar qué es lo que nosotros queremos llevar como mensaje publicitario. ¿Qué es eso que nosotros queremos transmitir? Y eso que nosotros planteamos aquí como mensaje es lo que vamos a plantear en los textos, en las imágenes, en los videos, en los audios, en todo lo que nosotros hagamos como empresa. Es por esto que se hace sumamente importante. Pero para poder identificar y saber cuál es ese mensaje publicitario, debemos identificar primero el beneficio racional. Es decir, la justificación de lo que el consumidor debe pensar o eso que nosotros queremos que él piense luego de ser expuesto a la campaña. Entonces, ese beneficio racional. Yo compro esta agua, ¿por qué? Porque tiene estándares de calidad, me suple mi sed, está bien el empaque, tiene seguridad al ser destapada, tiene proceso de seguridad,
tiene el empaque, todo muy racional, ¿no? Con una justificación. No es porque a mí me satisfaga la sed, no es porque a mí me guste el agua con gas, no, es por razones racionales de justificación, ¿listo? También debemos tener los beneficios emocionales, entonces ahí sí ya voy. ¿Cuál es ese beneficio emocional? Porque me gusta el agua con gas, me refresca, es rica, es económica. Ok. Pero adicional debemos tener también el reason belief o el reason why, que es la razón por qué. Es ese motivo real, ese motivo del corazón, ese motivo único que hace que se escoja mi producto versus la competencia. ¿Y cómo vamos a hacer ese reconocimiento de la necesidad de nuestro cliente? Para ello debemos conocer un nuevo término que aquí se los indico, que se llama los insights, es decir, la base del conocimiento de nuestro cliente. Ese insight es la motivación fundamental que va a tener nuestro cliente para poder acceder o comprar nuestro producto o servicio. Esa verdad fundamental es la que en realidad va a poder llevar a un real término todo el mensaje publicitario. Porque si yo me puedo enfocar de verdad en esa necesidad sentida que tiene mi cliente, pues obviamente va a llegar a él de una manera más clara. Y entonces vamos a identificarlo como identificando cuál es la situación del cliente, cuál es ese contexto en el cual se encuentra. ¿Cuál es, segundo, cuál es eso que no permite que el consumidor pueda adquirir un producto o un servicio que supla su necesidad? Tercero, en realidad descubrir el por qué ocurre una determinada acción. ¿Y eso se hace cómo? Pues buscando la motivación, es decir, la verdadera razón del comportamiento de las personas. Y luego, idealizando o visibilizando como una situación ideal de ese consumidor frente a su necesidad. ¿Cómo se vería esto en la realidad? Se escribiría de la siguiente manera. Me gusta poner, por eso es un ejemplo, me gusta poner música mientras limpio la casa porque me motiva y me da energía. Pero el sonido de mi móvil deja mucho que desear. Y si la reproduzco en el ordenador, es decir, en el computador, molesto a mis hijos pequeños y a mis vecinos. Me encantaría que hubiera unos auriculares inalámbricos de largo alcance para poder escuchar música de buena calidad y sin molestar a nadie. Entonces lo identificamos como, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es esa necesidad de mi cliente? ¿Qué es lo que ella hace? La acción. Poner música mientras limpia la casa. ¿Cuál es ese problema que presenta? Que si lo pone en el celular, que lo puede llevar para todas partes, no suena muy bonito, que digamos. Si la coloca en el computador o en el equipo de sonido, que suena mejor, para que se escuche en toda la casa, pues va a molestar a los hijos más pequeños y a los vecinos. ¿Cuál es la solución que busca? Unos auriculares. Entonces, en ese orden de ideas, si yo vendo auriculares, pues ese es mi insight. Si yo vendo la solución a mi problema, ese es el insight, ¿vale? Bueno, ahora, para poder pasar a entender esa razón por qué, y ya teniendo identificada esa necesidad básica, ese insight, entonces vamos a identificar cuál es ese motivo real que va a permitir que mi
que mi persona o consumidor de verdad diga, este es el motivo por el cual quiero mi producto, quiero ese producto, quiero ese servicio. Entonces, es la razón para que él diga, eso es lo que yo quiero. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Entonces, lo vamos a identificar con una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es esa razón, ese motivo, ese beneficio básico de mi producto? Ya no desde la parte como interna de necesidad, sino de la justificación de por qué, del argumento, de cómo estoy justificando ese producto como la solución. Entonces, para que entendamos cuál es ese insight, hacemos como una conversación, se dice, entre el producto. Entonces, para poder, por ejemplo, el de Vanish, voy a agrandarlo un poquito para que ustedes lo vean mejor. Dice, la competencia entre detergentes por el puesto del que lava más blanco o quita mejor las manchas ya es histórica. Ese es como el contexto. Aquí realmente gana el que mejor argumente la razón de su beneficio. El diálogo para conocer el reason why o la razón por qué sería la siguiente. Entre el producto o servicio y el consumidor. Siempre vamos a plantearlo de esta manera. El diálogo lo planteamos entre el producto y el consumidor. Yo quito las manchas de tu ropa, la dejo más blanca. Ese sería el beneficio. El consumidor pregunta, ¿por qué? Y el detergente contesta, porque mi detergente tiene oxidación cristal white en polvo. Esa razón justificada, científica, de producto, de calidad, de servicio, es esa razón por qué. ¿Listo? No va al corazón, no. Va a la justificación de por qué se da el beneficio. Si yo estoy promoviendo que quito las manchas y dejo mi ropa más blanca, estoy justificando la razón por qué. ¿Con qué? Con que lo que pasa es que mi producto tiene algo que se llama oxidación cristal white en polvo y por eso es que logra cumplir con el beneficio. Entonces, la razón real de por qué cumple. Vamos a mirar ahora. Dice, si somos una pasta de dientes blanqueante, la razón por qué será aquello que sostenga el beneficio de blanquear los dientes. El diálogo para poder describir el reason why sería: yo blanqueo tus dientes. Ese es el beneficio de la crema dental. ¿Por qué? Porque mi producto tiene láminas de blancura y ese sería la razón por qué. ¿Listo? Fácil, básico. Y ustedes me van a escribir el reason why de esa manera. Me van a escribir, mi producto es el kit de materna. ¿Cuál es el beneficio? El consumidor va a decir por qué. ¿Cuál es la respuesta al kit de maternas? Porque tengo ta. Ese sería mi reason why. ¿Listo? ¿Es claro? Listo. Vale. Bueno, ahora nos quedan unos elementos a los cuales yo quiero jugar, que es que no se debe tener en cuenta. Y el que no se debe tener en cuenta es que puede haber confusiones, que pueden haber malentendidos, que no quiero que sean evidentes. Entonces, aquí los voy a evidenciar. Que no quiero que se entienda con la publicidad que yo estoy haciendo. Fácil.
Piezas. ¿Qué piezas voy a desarrollar? Y aquí por ahí me preguntaban hace 8 días, profe, pero es que no sabemos las piezas, ¿cómo las vamos a hacer? Eso es un proceso largo. No, acá vamos a plantear cómo vamos a hacer las piezas. No es que las vayamos a hacer, las vamos a plantear. Vamos a determinar qué medios vamos a utilizar y con ellos vamos a hacer algo que se llama guías de ejecución para plantear cómo vamos a realizar a futuro las piezas gráficas. Pero para ello debemos conocer que existen 3 tipos de publicidad que van a ser ATL, BTL y TTL. ATL, es decir, que son amplios, que van masivos. BTL, que son segmentados. Y TTL, que utiliza los 2 tipos de publicidad. ¿Por qué hablamos de esto? Porque yo debo saber que existen acciones publicitarias que yo puedo generar de manera masiva, de manera segmentada, es decir, en espacios mucho más pequeños y audiencias mucho más pequeñas, y que podemos mezclarlas, pero que para poder generar ese tipo de publicidades tenemos publicidades empresas, online, exteriores, radiales, televisivas y telemarketing. Pero adicional a eso, debo ser clara en tener en cuenta que hay piezas de trabajo de identidad de marca, que hay piezas POP, que son todas aquellas que encontramos en el punto de venta, que tenemos piezas netamente visuales o gráficas, que tenemos exhibidores que hacen parte del material POP, pero que también se pueden colocar exteriores como en los paraderos de buses, y que también tenemos las digitales. Todas ellas apuntan, obviamente, a estos tipos de publicidad. Pero adicional debemos tener en cuenta que podemos tener piezas en redes sociales, en televisión, en radio, que ya existen piezas, obvio. Existen imágenes, GIFs, videos, motion graphics, banners, reportajes, comerciales, propagandas, cuñas, podcasts. Todo un sinnúmero de piezas que nos van a ayudar a identificar qué es lo que va para mi marca, producto o servicio. Y entonces cuando ya identificamos esto, ¿qué hacemos? Desarrollar la guía ejecucional. Entonces no me van a hacer la pieza, me van a hacer unas guías ejecucionales. Yo aquí les traigo un ejemplo en donde, bueno, esto simplemente lo hice en un Excel, donde coloqué nombre de la MIPIN, nombre de la campaña, guía ejecucional, es decir, póngale 1, 2, 3, 4, guía de ejecución, la descripción de cuál es la pieza, de qué pieza, se aplica a qué pieza, texto, radio, televisión, descríbanme. Y aquí vamos a identificar ya los aspectos de colores, de tamaños, de tipografías, tipos de imágenes, tipos de contenidos y el mensaje que yo quiero dar en esa pieza publicitaria. ¿Listo? Así es que vamos a ejecutar nuestras piezas. Ustedes ya saben, vienen conociendo cómo se desarrollan, cómo se hacen, cómo se estandarizan. Ahora, el siguiente punto es un cronograma. El cronograma de trabajo es plantear estos puntos, la necesidad del objetivo, el target, el mensaje, la creación de todo esto, que sería la creación de los briefs, y la generación de las piezas. Eso lo vamos a plantear a 3 meses. Pueden utilizar cualquier herramienta gráfica que tengan en internet. Hay diferentes herramientas gratuitas, pueden hacerlo en Excel y pegarlo, pueden hacerlo en donde ustedes deseen y colocarlo un cronograma de acciones de la campaña dentro de el brief tag. Por último, los legales. ¿Qué son los legales?
Hay empresas que deben incluir por temas legales o éticos textos de advertencia, logos de entidades de vigilancia, el logo de empresas específicas, adicionales, iconos, bueno, todo lo que ustedes necesiten generar lo van a colocar acá en legales y que deben ser incluidos en toda la campaña. ¿Listo? ¿Es claro? Entonces, ¿cuál es la actividad? La actividad es desarrollar ahora un brief táctico. Este brief táctico lo vamos a hacer teniendo en cuenta que vamos a poner cada uno de esos puntos. Identificación de campaña, necesidades de campaña, objetivos de campaña, la parte de el target group, el arquetipo y el buyer person, los insights, la estructura del mensaje, lo que no se debe entender, los obstáculos de comunicación, los ejecucionales, que son de las piezas a desarrollar, el cronograma de entrega y los legales. Recuerden que esta actividad va del 19, es decir, desde la semana anterior hasta el 5 de febrero. ¿Qué sucede? Yo lo dije la vez pasada. El 5 de febrero nosotros iniciamos, creo que es el 2 de febrero. El 5 creo que es un viernes o un domingo. Bueno, no sé, no estoy segura. Pero la plataforma va a estar cerrada y se va a volver a abrir el 1 de febrero. Entonces, si ustedes no entregaron el 21 de diciembre esta actividad, la deben entregar máximo hasta el 5 de febrero y ahí sí no hay patutía que valga ni días adicionales, ¿vale? Ah, bueno, sí hay unos días adicionales. Pero al 21 se reciben o al 2 de febrero, pero, ojo, después del 21 de diciembre no van a poder tener sino el material de apoyo, pero no van a poder entregar actividad. No van a estar visibles la entrega de actividades, ¿listo? Para que lo tengamos en cuenta. Solamente va a estar visible la guía y el material de apoyo. Porque ustedes van a poder tener abierta la plataforma en enero, creo que unos días, para que puedan como ponerse al día en algunas cosas, pero no van a poder entregar nada. Solo van a poder entregar a partir del 1 de febrero. ¿Listo? Para que por favor lo tengan en cuenta. Recuerden que quiero un formato muy bonito, muy bien visual, bien diseñado, un informe ejecutivo lindo, perfecto, que no sea un trabajo en Word, porque Word lo devuelvo, no lo recibo, ¿vale? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, chicos? No, listo, Marlon. No, Ok, profe. vale, Jensi, gracias. Bueno, Profe, gracias. vale, Manuela. En ese orden de ideas, ese sería el brief táctico. El siguiente documento, recuerden, son 2 documentos de esta actividad. No me van a subir uno solo, me suben los 2. ¿Hasta cuándo tenemos para entregar este año? Hasta el 21 de diciembre, es decir, tenemos un mes. Y máximo hasta el 5 de febrero, con la salvedad que solamente lo van a entregar entre el 1 y el 5 máximo. ¿Listo? Vale, chicos. Si no tenemos más dudas, preguntas, inquietudes, les agradezco infinitamente tu tiempo. Ya les comparto esta presentación porque van a necesitar información de ella. Y dime, Manuel. Profe, yo le hago una pregunta. ¿Le podemos mostrar lo que llevamos hasta ahora? Para que usted de pronto nos dé una asesoría rápidamente si vamos bien. Vamos a hacer una sesión la próxima semana de dudas, preguntas, inquietudes y ese tipo de acciones de manera individual. Entonces les voy a permitir que el miércoles próximo se me agenden desde yo creo que desde las 6, por ahí hasta las 8, cada 20 minutos, cada cuarto de hora, para poder aclarar todas esas dudas las personas o grupos que quieran participar. Pequeño detalle que no les había dicho. ¿Les parece? Vale, muy bien. Ok, entonces, ¿alguna otra pregunta?
Perfecto. En ese orden de ideas, chicos, mil gracias por su tiempo, por estar acá conectados. Nos vemos en 8 días de esa manera, haciendo una sesión segmentada en la cual vamos a ir por grupos y se van a agendar para poder participar y poder revisar lo que ya tienen, aclarar las dudas, todo lo que ustedes necesiten. ¿Listo? Vale. Entonces, infinitas gracias por su tiempo y nos vemos en 8 días. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Ahorita más tarde les subo la sesión. Detengo la grabación.